Hola, muy buenos días, tardes o noches, en el horario en que nos estén escuchando. Bienvenidos a su programa Mentes Transversales. Les habla Fernanda Hernández, estudiante de Psicología, a punto de egresar. Les quiero contar un poco acerca de mí, brevemente. Mis áreas de interés en este momento son la psicología educativa y la psicología clínica, especialmente cognitivo-conductual. El día de hoy me acompañan dos de mis compañeras con las que he trabajado también en otros trabajos, y la verdad es que el diálogo ha sido muy interesante. Voy a invitarlas a que se presenten. Adelante, chicas. Hola Fer, buenos días. Mi nombre también es Fernanda Vilés, y también soy estudiante de psicología. A mí me gustan mucho los temas de psicología social, el estudio de las masas, todo eso, y en especial me gusta mucho el trabajo con las minorías y los grupos vulnerables. Buenos días. Gracias. Y también nos acompaña. Hola, ¿qué tal, chicas? Mi nombre es Jessica Carrillo, espero que estén muy bien. Yo soy estudiante de Relaciones Internacionales y los temas que más me apasionan es cooperación internacional para el desarrollo, conflictos bélicos, la economía, la filosofía y la sustentabilidad. Buenos días. Pues bienvenidas. El día de hoy estamos realizando esta enorme labor desde una plataforma distinta, ¿no? Nos hubiera encantado el poder estar reunidas en el mismo espacio grabando este podcast, pero pues como sabemos, debido a la contingencia sanitaria no podemos reunirnos físicamente, pero gracias a estos medios digitales, que son las videoconferencias, podemos realizar este encuentro. Más que nada queremos que esto se desarrolle como una conversación. Intentaremos no interrumpirnos tanto, pero vamos a avanzar de acuerdo a cierto programa que hemos realizado previamente, ¿no? El tema que elegimos como tema de punta de psicología política es el consumo local como una muestra de resistencia ante diversas situaciones que vamos a comentar. Lo vamos a dividir en tres momentos para darle más estructura. Principalmente vamos a abordar cómo consideramos que la pandemia está afectando diversos ámbitos de la vida de las personas, específicamente aquí de nuestra sociedad tapatía. Posteriormente hablaremos un poco de temas ya más específicos en cuanto a economía y algunas alternativas que pudieran existir para finalmente desarrollar por qué una alternativa como esta puede ser la resistencia a volver a construir ese tejido social que actualmente se encuentra un poco desfavorecido, ¿no? Pues, ¿qué les parece, chicas? Comenzamos, hablemos un poquito de pues cómo comenzó todo esto, ¿no? De la contingencia en el ITESO, específicamente, que es donde nosotras estamos. Claro que sí. Claro, Fer. Bueno, pues como mencionas, una de las tantas cosas que ha dejado esta crisis pues es el no podernos juntar, pero como todos sabemos, pues también lo económico se ha visto muy afectado. Creo que todos recordábamos pues ese puente de marzo en el que todos creíamos que íbamos a irnos de puente y regresar y todo normal, y pues no, o sea, fue la gran sorpresa de ya no regresamos a clases. Y creo que ese fue como un día clave porque a partir de ese día pues todas las actividades económicas se empezaron a disminuir, se empezaron a restringir y consecuentemente pues todo lo económico se vio muy afectado hasta llegar al punto actual donde a menos que te dediques a un giro esencial, pues no tienes posibilidad alguna de trabajar. Y creo que todos tenemos algún conocido o sabemos de algún negocio que se ha visto afectado o quizás hasta ya atronado económicamente a raíz de la contingencia, pues dejando en evidencia la gran crisis que se aproxima o que quizás ya estamos viviendo algunos, ¿no? No sé qué opinen al respecto, chicas. Totalmente de acuerdo contigo, Fer. Honestamente, yo lo he podido vivir en mi círculo personal. Tanto he visto la parte privilegiada de algunos que tienen empresas, que también se han visto afectados, pero también veo el otro lado de quienes son asalariados y pues tienen que o ir a trabajar en estas condiciones o aceptar el ser despedidos. Entonces, creo que en general a todo mundo nos ha estado golpeando un poco esta contingencia y esta situación,
pero a quienes más ha dañado es a la clase más desfavorecida y menos privilegiada de la sociedad, ¿no? Sí, claro, es súper interesante lo que mencionas, Jessie. Digo, para entender las cosas un poco más en números y dimensificar lo que va a pasar, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ha pronosticado que de los 67.5 millones de latinoamericanos y caribeños que viven en pobreza, aumentarán a 90.8 millones. O sea, es una cantidad estratosférica. Entonces todo esto demuestra pues la gran crisis económica que viene y lo más importante, ¿no? Que es necesario pensar y participar en economías alternativas que promuevan el comercio local y el comercio justo para así disminuir pues quizás un poco los estragos que va a dejar la crisis, que es pues justo lo que mencionaba Fer al inicio, ¿no? El pensar en esas alternativas que son necesarias. Por supuesto, además de que tenemos que ser conscientes de que hay un sistema detrás que ha ocasionado todas estas estructuras de desigualdad que ya mencionaba Jessica. Igual y ella, por ser más empapada en estos temas de economía, pudiera explicarnos acerca de pues la estructura básica, ¿no?, del capitalismo, así tal cual. Sabemos que esta estructura ha sido perpetuada a lo largo del tiempo y sería muy difícil de un día a otro llegar y decir, sí, toda la sociedad nos vamos a organizar, ya no vamos a hacer nada que tenga que ver con el capitalismo, porque sabemos que hay detrás muchas cosas que tendríamos que modificar, dinámicas, etcétera. Sobre todo porque si lo relacionamos un poco con lo que hemos aprendido en este curso de psicología política, hay discursos, hay grupos que se benefician de que esta situación siga de esta manera. Y más que nada sabemos que entonces esta situación ha existido desde antes. Simplemente la pandemia y las condiciones en las que tenemos que estar en encierro, como ya decían, de ciertos lugares que tuvieron que cerrar, nos está evidenciando de mayor forma qué es lo que está sucediendo. Entonces, no sé si Jessie nos puede explicar un poquito de manera concreta qué onda con el capitalismo, ¿no? Sí, no te preocupes, pero mira, de hecho, lo que estamos viendo son simplemente los efectos, digamos, como si lo queremos ver de esta manera, es una enfermedad que ha estado desde el siglo XVII. Entonces, el sistema capitalista realmente tiene diferentes variantes. Una de las cuestiones que nos enfocaremos para poder ejemplificarles mejor la situación es en la región de Latinoamérica. Como sabemos, el enfoque que tenemos económico es el neoextractivista, ya que muchos de los recursos y ganancias pues no precisamente se quedan en el desarrollo de los países latinoamericanos. Esto que genera que, a su vez mezclado con una mala administración, altos índices de corrupción por parte de gobiernos en turno, como ya lo hemos visto en diferentes estados, tanto en Argentina, México, Colombia, en diferentes casos lo podemos visualizar, ¿no? Entonces, procesado con esto, más una mezcla, digamos, de permisibilidad de los gobiernos, han propiciado el desarrollo, pero por medio del trabajo informal. Y cabe destacar que, en lo personal, no sé qué opinan ustedes, pero considero que el trabajo informal no debería de ser como la fuente completa de un Estado, postrando todo su potencial solamente en ese tipo de cuestiones, ¿no? Creo que debería de tener un poco más de ampliación. No sé qué opinen ustedes. No, claro, estoy completamente de acuerdo contigo, Jessie. Creo que al final de cuentas el trabajo informal pues no da la oportunidad de pertenecer al seguro social y todo eso, todo lo negativo que conlleva el no estar en el seguro social se puede ver reflejado ahorita. Además que, pues ok, si tú estás en una empresa, quizás ahorita nadie tiene seguridad de que vaya a tener un salario aunque esté en una empresa, pero sí hay un poco más de posibilidades por pues, cuestiones de contratos, por todo eso. Hay un poco más de posibilidades y justamente pues las personas que se encuentran en el trabajo informal, que como mencionas es la gran mayoría de mexicanos, pues no tienen en lo más mínimo posibilidad alguna de acceder a todas esas oportunidades y pues ahorita se va a ver reflejado todo lo negativo de eso.
Exactamente, Fer. De hecho, lo que mencionabas del desempleo, la falta de seguridad social, son dos consecuencias muy importantes que debemos tener en cuenta, pero sobre todo lo que podemos ver a corto plazo es el fuerte impacto de las crisis externas que estamos viviendo, como lo hemos podido observar en el caso de la dramática caída de la demanda energética, ¿no? Que ha afectado fuertemente a la baja del petróleo e insumos como los commodities agrícolas, como el maíz, el trigo, el azúcar, el algodón y el café, pues se han visto a la alza, lo que afecta pues a la economía de cualquier persona en un hogar, ¿no? Entonces, de acuerdo con estos parámetros que ya medio visualizamos, hay cuestiones que a futuro se están pronosticando que van a ser pues muy malas en cuanto a los daños que van a sufrir. Digamos que los países más afectados es Argentina, Brasil y El Salvador. Y adivinen quién está en el 7º lugar. Yo pienso que México pudiera ser. Obviamente México. Totalmente. ¿Y por qué pensamos esto? Pues es que precisamente no podemos dar un panorama claro de todo lo que hemos estado viviendo en los últimos años, y menos con las políticas de austeridad que ha manejado el presidente Andrés Manuel, que según el Fondo Monetario Internacional, pues México tiene una perspectiva de crecimiento negativa de 6.6%. O sea, imagínense que de por sí, si ya tenemos problemas económicos y de crisis, México aún así representa que tiene un crecimiento negativo de 6.6. Pero esto pues obviamente subyace en una lógica de capitalismo rapaz, ya que nos habíamos acostumbrado pues a un sistema de derroche, consumismo y producción pues innecesarios, que al parar la vida con esta pandemia y el crecimiento económico pues nos resulta sumamente alarmante, ya que pues la única visión que persiste es la de entre más y en grandes cantidades, pues es mejor. Esto pues me refiero a la sobreexplotación de la tierra y los recursos naturales de la misma. Pero, como comentaba Fer Hernández, sí hay alternativas distintas. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de esta lógica, los países en los años 90 se quisieron adherir a la gran panacea que significaba la idea bonita del globalismo, y la idea generaba que tenías que hacer como mayores estrategias de cooperación con otros estados. Esto a su vez dando como ideal que todo el mundo iba a tener mejores condiciones de vida, íbamos a salir de índices de pobreza y para todo el mundo iba a resultar fructífero, ¿no? ¿Y qué pasa? Que actualmente en pleno 2020 vemos que esto no sucede y que se pone peor cuando vivimos momentos de crisis como es la pandemia, algo externo que no podemos controlar, pero lo que sí pudiéramos haber controlado es todo este tipo de sistemas que están un poco en desajuste en la región de Latinoamérica. Entonces, sí existen otras cuestiones. Una es el concepto de economías alternativas. Esto se crea a su vez como una resistencia crítica al sistema capitalista. Esto no tiene más de 20 años que está en boga de todos. Las economías alternativas pues suponen una administración eficaz y razonable de los bienes bajo unos modelos diferentes a los preestablecidos. Hay dos cosas que quiero resaltar en este tipo de enfoque. Es que una, lo que trata de hacer las economías alternativas es pensar a escala mundial, pero actuar a escala local. Tiene conceptos muy claros, que es la sostenibilidad, que tal vez podemos contraponer con lo que creemos desarrollo, porque en sostenibilidad como tal es que se pueden satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para solo beneficiar las propias. Como podemos ver, chicas, aquí ya hay una disrupción totalmente de lo que creemos desarrollo, que nos han planteado como desarrollo. Entonces, por un lado tenemos la sostenibilidad y por otro lado tenemos la seguridad. Bueno. Creo que se cortó. Lo que el gobierno sí puede controlar, donde las instituciones sí pueden incidir. Entonces,
Una de las mayores preocupaciones de millones de personas alrededor de todo el mundo ha sido realmente el cuestionarse si el sistema económico actual, que es voraz, antropocentrista y egoísta, va a poder apalear o solucionar las necesidades evidentes de hambre, justicia social y mercado justo. Es completamente muy interesante lo que mencionas, Jessie. Creo que pues la respuesta a eso es no. O sea, todos nos estamos dando cuenta que el sistema no puede soportar esto. Y es muy interesante que nos menciones por qué fracasa el sistema capitalista, porque es muy normal escuchar como críticas, pero al no entender pues muchas veces cómo funciona o qué es lo que está fallando, pues tampoco se puede pensar en alternativas. Entonces ahorita ya teniendo como más claro el por qué está fracasando y por qué ahorita se está viendo pues se está quedando tan mal parado, creo, este sistema, porque, o mejor dicho, ¿qué podemos hacer, no? Para cambiar un poco toda esta dinámica que está surgiendo, tanto económicamente como en tejido social, y es justamente pues lo que nos va a compartir Fer Hernández. Sí, de hecho, eso estaba pensando en compartirles porque en otras asignaturas estuve investigando un poco acerca de un tipo de economía alternativa muy específica, que era la economía solidaria. Ya a grandes rasgos Jessie nos explicó cómo es una economía alternativa, pero en este punto la economía solidaria se basa en realizar un comercio más justo, en que también la forma en que se cultive o se produzca tenga menor impacto en el ambiente, y también habla mucho sobre cómo establecer las relaciones sociales de las personas que pues están inmersas en esta producción, tanto quien sea productor, quien sea consumidor, etc. Hubo un proyecto que me llamó mucho la atención, porque la verdad es que nunca había escuchado de esto, al menos aquí en Guadalajara. Es un proyecto que se llama Feria de Productores, que está en Guadalajara. Esta feria de productores, a grandes rasgos, lo que hace es reunir a productores de la entidad de aquí de Jalisco, de zonas como por ejemplo Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del Río, Tuxpan, Tala, Zapotitlán, etcétera. O sea, estos tipos de municipios que están fuera de la ciudad, ¿no? Entonces, la principal premisa de esta feria es traer productos de origen natural, que estén como con este tipo de agricultura más orgánica, que va en búsqueda de disminuir el impacto al medio ambiente, pero al mismo tiempo trae una cosmovisión de vamos a apoyarnos entre nosotros, como lo mencionaba Jessica. Es como un esfuerzo local que les encantaría que se esparciera por más partes del estado de Jalisco, igual a más estados de nuestro país. En este momento considero que por lo que estamos pasando es crucial tener proyectos como este, o más bien darles más publicidad y entender que el consumo local no solo se limita a que por tus plataformas de entrega a domicilio le pidas a los restaurantes que están por tu colonia, porque incluso pudiera ser que esos restaurantes tampoco sean de personas que son de aquí de Jalisco. No es una forma egoísta de pensar solamente en salvemos a la sociedad tapatía, pero por el momento es lo que está a nuestro alcance, yo lo veo de esta forma. Esta feria se pone en el Club de los Leones de Guadalajara, está ubicado, me parece que en la colonia de Tepeyac, de 10:30 a 3, y ahí puedes encontrar desde mermeladas, galletas, huevo, pan, derivados de maíz, café, miel, entre muchas otras cosas, como las que ya mencionaba Jessica, que son esenciales, ¿no? Y bueno, el punto de mencionar esta iniciativa es para invitarlos a que quienes nos estén escuchando y quieran conocer un poco más acerca de esta propuesta, en YouTube existe un video donde Víctor Flores, que es el coordinador del proyecto, les invita a conocer de qué va el proyecto, cómo pueden participar y sobre todo cómo inculcar este sentido de comunidad, que es lo que justamente queríamos tocar, ¿no? Llegar a ese punto de si nos volvemos como una comunidad en la que estamos consumiendo lo que produce uno y lo que produce el otro,
y además de que realmente los precios están mucho más accesibles que en las tiendas que yo mencionaba a un inicio de nuestra conversación, pudiera ser como una alternativa que mejore la economía tanto de quienes producen como de quienes consumimos, ¿no? No sé qué les parece esta propuesta, chicas. Súper interesante, Fer. Creo que estamos en un punto en el que, claro que nos tenemos que preocupar por qué consumimos, pero también nos tenemos que preocupar, pues, por quien lo produce, ¿no? Entonces, todo esto nos da sentido de comunidad, creo que le ayuda muchísimo al tejido social y qué bueno que hayan este tipo de propuestas, que ya estén este tipo de alternativas, ni siquiera es algo que apenas se esté planteando, sino ya está ocurriendo y que la gente sepa, ¿no? Que la gente tenga idea de esto que está ocurriendo, como la Feria de Productores. Totalmente, estoy de acuerdo con ustedes, chicas, y sobre todo, al menos considero que no se trata de cerrar fronteras, no se trata de ser completamente nacionalistas, pero sí se trata de empoderar y hacer resistencia ante otros mecanismos que existen de tipos de economía. Por lo tanto, considero que este tipo de iniciativas que se generan desde el gobierno del estado o desde comunidades locales, podemos ver que generan un gran impacto en diferentes hogares. Entonces, si acostumbramos a tener una proactividad de la ciudadanía, podemos tener grandes resultados a tener los mejores índices de desarrollo. Cambiar el enfoque de desarrollo se trata precisamente de ver otras alternativas que existen para poder paliar ciertas situaciones, como lo estamos viendo en esta época de crisis. Entonces, yo espero de verdad que el público en general que escuche nuestro diálogo del día de hoy pueda realmente sacar algo beneficioso para su vida cotidiana. Si podremos lograr eso y simplemente si hoy logramos darles una nueva visión y perspectiva de lo que significa consumirle al local, podremos hacer una gran diferencia en impacto a escala nacional y mundial. Claro, sí es. Y bueno, pues ya para concluir, la verdad es que este diálogo ha sido muy interesante desde todas las perspectivas de las que hemos hablado. Creo que justamente es una resistencia porque posibilita que grupos pequeños de personas que aparentemente no tienen ningún poder en todo este sistema puedan empezar a suscitar cambios a pequeña escala que a futuro pudieran convertirse en otras posibilidades, ¿no? Ha sido un placer, chicas, conversar con ustedes y pues esperemos que venga lo mejor para todos, ¿no? Después de esta pandemia. Claro que sí, gracias por habernos invitado. Y pues dar a conocer todas estas alternativas, ¿no? Como hay esta, creo que hay muchísimas otras, entonces pues también nuestra labor es darlas a conocer y pues de ahí seguirle. Bueno, pues agradecemos a todos los que nos hayan escuchado el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Hasta luego y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Adiós.